Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Cómo liquidar a un empleado. Yo soy Jonathan Henao y esta es la orientación número 1 que corresponde a la contextualización básica, en la que aprenderás cuándo se debe liquidar a un empleado y qué conceptos exactamente son los que se deben calcular cuando hablamos de liquidar a un empleado. Para iniciar hay dos conceptos que se deben tener muy claros. El primer concepto es el término de empleado y el segundo concepto es el término de contrato de trabajo. Bien, ¿qué es un empleado? Un empleado es una persona natural que realiza una actividad personal bajo subordinación y remuneración. ¿Sí? Ya tenemos nuestra primera conclusión. Un empleado siempre es una persona natural, es decir, en las nóminas de las empresas no vamos a ver en su lista de empleados, por ejemplo, KDF SAS, o no vamos a ver un empleado que se llame Ecopetrol SA. ¿Por qué? Porque los empleados siempre son personas naturales. Vamos a observar el caso que le planteamos en la presentación de nuestro curso para que confirmemos estas afirmaciones. En este caso que te planteamos en la presentación del curso, dijimos que el empleado era Jonathan Henao, ¿sí? Y como sabemos, Jonathan Henao es una persona natural. Se cumple el primer concepto, ¿sí? Que realiza una actividad personal. ¿Qué actividad personal realiza Jonathan en este caso? Todas las actividades propias de la contaduría pública, que registra gastos, que realiza estados financieros, que firma y que dictamina información financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la actividad personal que realiza Jonathan en este caso como empleado, ¿sí? Bajo subordinación, es decir, Jonathan en este caso recibía órdenes, ¿sí? O era subordinado de la empresa que se llama KDF. Y remuneración, en este caso la remuneración de Jonathan estaba establecida por 2 millones de pesos mensuales. En este caso entonces podemos hablar de que se cumple con el concepto de empleado. ¿Por qué? Porque hay una persona natural que realiza la actividad personal, está bajo una subordinación y a cambio recibe una remuneración, ¿sí? Todo esto queda comprendido en un documento. Ese documento se llama contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Técnicamente está definido como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Entonces, analizando este concepto, tenemos de que un contrato de trabajo es el documento por el cual una persona natural, en este caso Jonathan, se obliga a prestar un servicio personal, ¿cuál? El de contador, a otra persona natural o jurídica, ¿cuál era esa persona? KDF, en este caso era una persona jurídica, pero Jonathan también pudo haber prestado ese servicio o haberlo contratado con una persona natural. Entonces, otra conclusión: el empleador sí puede ser una persona natural o una persona jurídica, mientras que el empleado siempre va a ser una persona natural. Continuamos con la definición. Bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda. Jonathan era un subordinado de KDF, ¿sí? Que era, en este caso, la segunda persona, y mediante remuneración, que era de 2 millones de pesos fijos mensuales. Entonces, esta definición nos brinda los elementos necesarios que deben existir para que un documento o para que una actividad sea considerada como que hay un empleo, o más bien para que una actividad que se presta se diga que existe un contrato de trabajo. El primer elemento que debe existir es la actividad personal del trabajador, ¿sí? En este caso, contador. Ser contador es una actividad personal
que realiza Jonathan. Debe existir otro elemento para que haya un contrato de trabajo, que es la continuada subordinación o dependencia del trabajador, que en este caso aplica, ¿cierto? Jonathan frente a KDF era un subordinado. Y el tercer elemento para que haya un contrato de trabajo es que exista un salario como retribución del servicio. Y aquí está el salario de 2 millones de pesos. Se cumplen los tres elementos, por lo tanto podemos decir que Jonathan era un empleado y que el empleador era KDF, y que todo esto que Jonathan realizaba en la empresa estaba comprendido en un documento que se llamaba contrato de trabajo. Bien, ahora se puede dar la posibilidad de la coexistencia de un contrato de trabajo, y es que un trabajador legalmente puede celebrar contratos de trabajo con 2 o más empleadores. Pero hay una excepción. ¿Cuál excepción? Y es que alguno de esos empleadores haya pactado dentro del documento del contrato de trabajo que exista exclusividad de servicios en favor de uno solo, que es lo que realmente se da en la práctica. Las empresas siempre o en su gran mayoría colocan la cláusula de exclusividad para que una persona trabaje únicamente en su empresa. Existen diferentes modalidades de contrato de trabajo que se pueden presentar. Primero, un contrato de trabajo lo podemos clasificar según su forma, y también lo podemos clasificar según su duración. Según su forma, el contrato de trabajo puede ser verbal, es decir, que no hay ningún documento, soporte. O puede ser escrito, es decir, que físicamente sí existe un documento que puede ser observado para confirmación de que sí hay un contrato de trabajo. Duración. Los contratos de trabajo se pueden clasificar a término fijo, es decir, que conocemos exactamente la fecha cuando termina el contrato de trabajo o cuando se acaba el vínculo laboral, que es lo mismo. Un contrato de trabajo también puede ser, según su duración, a término indefinido, que significa que no se conoce exactamente la fecha cuando termina el contrato, y por ende puede ser terminado por el empleador o por empleado en cualquier momento. Por obra o labor determinada, que es un tipo de contrato de trabajo en el cual no se conoce exactamente la fecha de terminación, pero sí se sabe cuándo termina el contrato en cierto momento. ¿Por qué? Porque se contrata en este caso al empleado es para que haga una determinada labor que no se sabe cuándo la termina, pero en el momento en que esa labor sea culminada, ahí se acaba el contrato de trabajo. Hay otro tipo de contrato de trabajo según su duración, que es el accidental o transitorio, que ya consiste en contratos inferiores a un mes, hablando de tiempo. Aquí tenemos las principales características de los diferentes contratos de trabajo que se presentan en las empresas. El primero es el contrato de trabajo accidental o transitorio, cuya duración es inferior a un mes, no requiere celebrarse por escrito y es utilizado comúnmente para actividades diferentes a las normales que ejerce la empresa. El contrato de trabajo por obra o labor determinada tiene una duración que está precisamente determinada o pactada por la labor que se contrata. Ese contrato debe constar por escrito y se utiliza para ejecutar una labor específica. Por ejemplo, si yo soy una empresa del Quindío y tengo sucursal en los 12 municipios del departamento y necesito pintar todos mis establecimientos, puedo contratar una persona para que pinte todos mis establecimientos y le puedo realizar perfectamente un contrato por obra o labor que culminaría cuando estén pintados totalmente los dos establecimientos. Por otra parte, el contrato a término fijo es
un tipo de contrato cuya duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Recordemos que si es fijo es porque sabemos justamente en qué fecha termina, como en el caso de Jonathan, donde se pactó cuando se firmó el contrato que ese contrato terminaría aquí el 31 de julio del 2020, por eso era un contrato a término fijo. Ese tipo de contrato no puede ser superior a 3 años. Analicemos este caso. Él fue contratado el 1 de enero del 2020 y terminaba el 31 de julio del 2020, es decir, el mismo año. Perfectamente cabe dentro de las posibilidades. Máximo puede ser a 3 años y renovable indefinidamente. Ese tipo de contrato a término fijo debe constar por escrito y se utiliza para actividades generalmente ordinarias y necesarias, como en este caso el contratar al contador público, ¿cierto? O el auxiliar contable o la asistente de la gerencia, cualquiera que sea necesario. Por otra parte, el contrato a término indefinido es un contrato, como su nombre lo indica, con una duración indefinida. No se sabe cuándo va a terminar. Puede celebrarse verbalmente o por escrito. Es decir, si yo tengo un contrato de trabajo en el que realmente lo que tuve fue una obra o labor determinada, o fue fijo porque trabajé hasta determinada fecha, ante un caso laboral, si se demuestra que realmente hubo subordinación, había un salario y yo prestaba una actividad personal, que son los 3 elementos para que haya un contrato de trabajo, si se llega a comprobar eso, el contrato se entiende por un contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque no estaba celebrado por escrito. Y aunque hubiera sido por hora labor, tendría que estar por escrito. Y aunque hubiera sido a término fijo, tendría que estar por escrito. Está bien. Entonces también el contrato a término indefinido se utiliza para actividades generalmente ordinarias y necesarias, ¿sí? Ya las comúnmente ejercidas por la empresa. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Primero, sabemos que es un empleado. Segundo, sabemos que es un contrato de trabajo. Tercero, sabemos cuáles son los elementos necesarios para que exista un contrato de trabajo. Cuarto, sabemos cuáles son los tipos de contrato de trabajo que se utilizan y cuáles son sus características principales. Es decir, tenemos todo lo necesario para pasar a preguntarnos cuándo se liquida un contrato de trabajo, ¿sí? Aunque decimos nosotros cómo liquidar a un empleado, si técnicamente hablamos, lo que se liquida es un contrato de trabajo que afecta a dos partes, el empleador y a el empleado, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se liquida un contrato de trabajo? Y la respuesta a esa pregunta es que el contrato de trabajo se liquida cuando se termina dicho contrato. Suena muy redundante. Sin embargo, es así. El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo determina específicamente cuándo termina un contrato de trabajo, y es decir, en ese momento hay que liquidar. Entrega unas causales legales, ¿cierto?, por las cuales se termina un contrato de trabajo. La primera puede terminar por muerte del trabajador, ¿sí? Puede terminar el contrato de trabajo también por mutuo consentimiento, es decir, el empleador y el empleado se ponen de acuerdo en que el vínculo debe terminar y por tanto termina el contrato de trabajo. Puede terminar el contrato de trabajo por expiración del plazo fijo pactado,
Es decir, estamos hablando aquí de un tipo de contrato a término fijo, como en el caso de Jonathan, donde decía que Jonathan terminaba el contrato el 31 de julio del 2020, ¿sí? En ese sentido, podría expirar el plazo y terminaría el contrato. Puede terminar el contrato también por terminación de obra o labor contratada, es decir, cuando hablamos de un contrato por obra o labor. Puede terminar el contrato por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. Aquí hace referencia a cuando la empresa definitivamente cierra o desaparece por completo. En este caso, la empresa, antes de efectuar dicha liquidación, debe informar ante el Ministerio del Trabajo la situación para los empleados que tiene en su momento. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Esto es cuando el contrato de trabajo no se termina, sino que se suspende. Es decir, queda como, por decirlo de alguna manera, congelado en el tiempo, donde el empleado no va a ir a trabajar ni el empleador le va a cancelar salarios, como sucede en muchas empresas justamente en esta coyuntura actual, donde la crisis sanitaria lo que generó fue que muchas empresas cerraran durante un determinado lapso de tiempo y por ende se suspendieron muchos contratos de trabajo, ¿sí? Si esa suspensión es mayor a 120 días, legalmente ese contrato de trabajo se entiende por terminado, y en este caso también el empleador, la empresa que contrata, debe informar ante el Ministerio del Trabajo. También puede terminar el contrato de trabajo por sentencia ejecutoriada. Aquí hablamos de que un juez de la República determina o sentencia que el contrato de trabajo X se debe dar por terminado. Otra forma de que termine un contrato de trabajo es por decisión unilateral. Es decir, el empleador decide terminar el contrato de trabajo o, por su parte, el empleado decide terminar el contrato de trabajo. Aquí no importa si es por justa o sin una justa causa. Lo que importa es que si hay una decisión unilateral, el contrato de trabajo se termina. Lo de saber si es con justa o sin justa causa lo veremos más adelante en la orientación de indemnizaciones. Por eso te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita para que estés pendiente de los nuevos videos que se suben del curso, y así también obviamente puedas acceder a la plantilla automatizada que te mostraremos. El contrato de trabajo también puede terminar por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Por ejemplo, si ahorita después de la crisis sanitaria las empresas volvieron a reaperturar económicamente, pasaron los 120 días y los empleados no se presentan a trabajar, legalmente el contrato se entiende por terminado. Y cuando el contrato se entiende por terminado, pues entonces ahí en ese momento es cuando hay que liquidar el debido contrato. Entonces, hasta aquí, por cualquiera de estas causales se termina un contrato de trabajo. Y si se termina un contrato de trabajo, significa que en ese momento hay que realizar una liquidación. Entonces, ya sabiendo cuándo se debe liquidar a un empleado o cuándo se debe liquidar mejor un contrato de trabajo, pasamos a conocer exactamente qué conceptos se deben liquidar cuando termina un contrato de trabajo. Y esos conceptos, básicamente, si los agrupamos, podemos tener 4 grandes grupos. El primer grupo es el de salarios, es decir, todos los conceptos que
por salarios, auxilio de transporte, bonificaciones habituales y demás pagos que constituyen salario que se le deben al empleado desde su último pago de nómina hasta el momento en que se retira o hasta el momento en que es despedido, ya según la causal. ¿Qué sucede? Que muchas empresas lo que realizan es que si un empleado se retira y en ese momento no se liquida la nómina en la empresa, porque digamos no es 15 ni es 30 de mes, por ejemplo, entonces lo que muchas empresas hacen es que hacen una sola nómina para ese único empleado que se va a retirar, y ahí a través de ese documento, a través de esa nómina solamente para ese empleado, le pagan lo que corresponde a salarios y también le liquidan lo que corresponde a seguridad social. Es decir, le hacen el debido descuento de salud y de pensión y lo demás. Pero hay otra opción que utilizan las empresas, y es que no realizan una nómina única para este empleado, porque no es el día de nómina realmente, y por ende lo que se le debe pagar al empleado por concepto de salarios y lo que se le debe descontar de salud y de pensión se lo liquidan justamente cuando se termina el contrato en el mismo documento, denominado por supuesto liquidación de contrato, ¿cierto? Existen esas dos opciones. Entonces nuestro liquidador tiene realmente la opción, aquí se los presento. Esta es la parte de información general y esta es la parte de salarios y seguridad social. Aquí lo agrupamos. Aquí vemos los conceptos diferentes que determinan lo que constituye salario, ¿cierto? Está salario, auxilio de transporte, comisiones, bonificaciones habituales, por supuesto, horas extras, recargos nocturnos, recargos por trabajo dominical y festivo, es decir, trabajo suplementario, viáticos permanentes por manutención y alojamiento. Todo esto es lo que constituye salario y es de lo que hablamos en esta parte. Por supuesto que a un empleado, cuando se le paga la nómina, a él se le paga todos este tipo de conceptos, y también por ley se le hacen unos debidos descuentos de seguridad social, ¿cierto? Que responden a salud y a pensión. Y además, como la seguridad social en Colombia está establecida por el sistema de pensión, sistema de salud y sistema de riesgos laborales, lo que sucede es que en la liquidación de un contrato no se va a ver el tema de riesgos laborales en la parte de salarios y seguridad social. ¿Por qué? Porque los riesgos laborales, todo su aporte le corresponde al empleador, no al empleado. Por lo tanto, si hablamos de seguridad social en la liquidación de un contrato de trabajo, estamos hablando del descuento que se le hace al empleado de salud, 4% actualmente, y el descuento que se le hace al empleado de pensión, 4% también actualmente. A eso nos referimos cuando se trae el término de seguridad social en la liquidación de un contrato de trabajo, y van ligados por supuesto al concepto de salarios. Por eso nuestro liquidador lo tiene automático y con una pregunta muy simple, y es que si el saldo correspondiente al salario de los días trabajados desde la última nómina liquidada serán pagados en esta liquidación. Entonces aquí es donde le decía de las dos opciones. El empleador puede decir no, porque yo voy a hacer una nómina aparte donde le pago lo que tiene que ver salarios y hago los respectivos descuentos de salud y de pensión. O el empleador puede decir sí, yo aquí le voy a pagar sus días de salarios. ¿Cuántos? Aquí ya determina cuántos días de salario va a cancelar, ¿sí? Eso en cuanto a salario y seguridad social. Cuando se liquida a un empleado, también se debe hacer el cálculo de un grupo o un gran grupo que se denomina prestaciones sociales.
¿Qué son las prestaciones sociales? Aquí hablamos de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y vacaciones. Todos estos 4 conceptos se deben calcular y pagar debidamente al empleado que se retira de la empresa. Recordemos que también tenemos una orientación dedicada únicamente a lo que son prestaciones sociales. Continuamos con las indemnizaciones, que es el cuarto grande grupo que se liquida dentro de los conceptos cuando se termina un contrato de trabajo, y están establecidas en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando hablamos de indemnizaciones, cuando el contrato de trabajo se termina pero sin una justa causa. Es decir, si nos regresamos un poco acá, las indemnizaciones estarían en este punto. Las indemnizaciones estarían en este punto. Cuando el contrato de trabajo se termina por decisión unilateral del empleador o del empleado. En este caso, si el empleador termina unilateralmente el contrato de trabajo y no hay una justa causa, debe pagar indemnizaciones. Aquí habría una indemnización. También se podría llegar a dar aquí por sentencia judicial o ejecutoriada, donde un juez puede decir que el contrato se ha por terminado y que hay lugar a indemnizaciones, por supuesto. ¿Sí? Volvemos. Entonces, ¿qué conceptos se deben liquidar? Para resumir, se deben liquidar salarios, siempre y cuando la empresa decida no hacer una nómina aparte, cancelarles los respectivos salarios en una nómina. Seguridad social, también se debe liquidar prestaciones sociales, cesantías, intereses, prima, vacaciones, y se debe liquidar indemnizaciones cuando haya lugar, es decir, cuando haya una terminación o un despido sin una justa causa. Como ustedes pueden ver en la presentación de nuestro curso, que si les recuerdo a las personas que por primera vez están viendo este video o este curso, pueden ver nuestro video de presentación, donde allí observan las diferentes orientaciones que vamos a tener para ver el curso por completo. Allí nos podemos dar cuenta de que la próxima orientación corresponde justamente a salarios y seguridad social. Después pasaremos al término de prestaciones sociales. Después pasaremos al término de indemnizaciones. Porque ¿qué sucede? Podemos fácilmente hacer un video con todos estos cálculos, con todas estas liquidaciones, pero realmente quedaría muy extenso, y la idea es que podamos hacerlo un poco ameno para todas las personas. Cuanto a prestaciones sociales, aquí también les muestro nuestro liquidador, la pestaña de prestaciones sociales. Aquí vemos cesantías, intereses, cesantías, prima de servicios y por supuesto las vacaciones. Todo debidamente consultado y calculado. Si observamos bien, podemos notar que prácticamente nuestro liquidador automatizado lo que hace es hacer una serie de preguntas donde tú respondes sí o no, y de acuerdo con eso él te va a arrojar los debidos cálculos. ¿Sí? Realmente es muy automatizado y es muy práctico. Por supuesto que vamos a aprender cómo manejarlo en este mismo curso. El término de indemnizaciones, también está nuestro liquidador automatizado. Aquí observamos nuestra pestaña de indemnizaciones. Según el artículo 64, indemnizaciones según contrato a término fijo, aquí lo podemos observar. Según contrato a término indefinido, que se pueden dar dos formas, esta primera y esta segunda. Y según contrato por hora labor determinada, es decir, aquí tenemos todas las modalidades para calcular. Incluso entonces podemos hablar de que este liquidador
Sirve no solamente para liquidar por completo a un empleado, sino para saber cuánto de indemnización le debo pagar a determinada persona. Si solamente necesito ese dato, pues este liquidador también sirve para ese concepto. Y determina la liquidación por los diferentes tipos de contratos de trabajo, ¿sí? Es decir, muy útil. Y por último, cuando ya se tienen calculados todos estos conceptos o los conceptos de estos 4 grandes grupos, se hace realmente lo que es la liquidación, que es esta pestaña que nos muestra nuestro liquidador automatizado, ¿sí? Este es el objetivo final. Esto es una simple hoja, un documento. Este es el que se imprime, ¿sí? Con las debidas firmas, y este es el documento que nos dice cuánto se cargó a favor del empleado en la liquidación y cuánto se descontó. Acá podemos observar salud, pensión, en este caso que se le descontó fue la seguridad social al empleado, y nos da el valor de la liquidación, el valor a pagar, y simplemente con un control P nos lleva a imprimir el documento. Como podemos observar, no hay que arreglar el documento, no hay que estar fijándonos en que todo el documento quede en un formato que sí sea versión impresa. Aquí queda listo el documento, que es el que arroja nuestro liquidador, imprimir, firmar, y queda listo para la contabilidad o para guardar en el debido archivo. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si tú deseas que te obsequiemos este liquidador automatizado por completo, pues debes observar totalmente el curso y debes interactuar con los videos a lo largo del curso. Entonces te sugiero que nos regales un comentario indicándonos dudas o inquietudes respecto a esta primera orientación, o simplemente manifestándonos tu interés por el curso y por el liquidador. También te agradecemos que compartas este video y los videos siguientes a través de tus redes sociales, para que las personas que deseen aprender o que tú sepas que están necesitando conocer sobre liquidación de contratos de trabajo o cómo liquidar a un empleado, pues simplemente se den cuenta y puedan estudiar a través de este material. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, y si te gustó este material y te fue útil la información, por favor regálanos un me gusta a este video, y recuerda estar pendiente a través de la campanita de notificaciones de nuestra siguiente orientación, que corresponderá al tema de salarios y seguridad social. De nuevo, muchas gracias. Recuerde que yo soy Jonathan Henao, docente, consultor y asesor empresarial KDF. Que estés muy bien y nos vemos en la próxima orientación.